Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos ya en la mesa de periodismo y saludo como siempre con mucho gusto a Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Federico, Teresa. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Teresa Rodríguez de la Vega. Buenas tardes. Buenas y frías tardes, Julio, Arturo, Federico y la gente que nos acompaña. Gracias, Federico Bonazo. Buenas tardes. Un gusto saludarlos, queridos colegas de mesa, Tere, Arturo, Julio y a la audiencia incisiva de Astillero. Incisiva de Astillero. Bueno, la vez pasada estuvo Teresa en primer lugar, luego Federico Bonazo, luego Arturo Cano, así es que hoy vamos primero con Federico, luego Arturo Cano y luego Teresa Rodríguez de la Vega. Federico Bonazo, antes de entrar en materia nacional, por favor, dinos qué está pasando en Colombia, cuáles son las circunstancias que rodean a lo que se ha señalado como un golpe de Estado, un intento de un golpe de Estado, y el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamando a la movilización, a asambleas permanentes y el golpeteo desde órganos electorales y mediáticos hacia este gobierno. ¿Qué está pasando por allá? ¿Qué nos dices, Federico? Vimos la alocución del presidente Petro hace poco, efectivamente convocando a una asamblea permanente a las organizaciones populares, a defender la democracia. Ha dirigido también una orden a las Fuerzas Armadas de que ni se le ocurra participar en este golpe blando, lawfare. Se lo notaba un poco preocupado, pero con el control de la situación. Vamos a ir viendo en las siguientes horas cómo se desarrolla esa situación. El Consejo Nacional Electoral Colombiano ha propuesto que el presidente y su fuerza política superaron los gastos de campaña en la elección que luego lo determinaría a él como ganador, y esto derivaría, según algunas de las maniobras judiciales que estamos viendo en el hermano país de Colombia, en lo que sería un juicio por indignidad. Es decir, cualquier subterfugio o excusa jurídica, en este caso, faltando a que nos adentremos más en la minucia del caso, pero a todas luces parece un nuevo intento de lawfare contra uno más de los gobiernos de signo popular en nuestra región. Recordemos que nuestra región ha sido azotada por el lawfare. En una época era el golpe militar directo, ahora es este golpe judicial basado en el desempeño de algunos tribunales, en este caso del Consejo Nacional Electoral, y que tiene un aliado siempre, que es el poder mediático. El poder mediático es el eco donde se instala, con el sesgo de confirmación, la idea de que algún gobernante, así pasó con Pedro Castillo, por ejemplo, o con Rafael Correa, ha violado la ley o es un corrupto. Ya empiezan los motes y los estigmas, y hay un alto porcentaje de la población que nunca verifica ese dato, que nunca se pone, por ejemplo, a analizar el tema de la proporcionalidad, suponiendo que se hubieran, el presidente Petro ha dicho que no en esta locución que hemos visto, pero suponiendo que se hubieran excedido algunos gastos de campaña. Eso amerita un juicio político y la destitución del presidente constitucional de Colombia. Bueno, ahí está donde el derecho tiene el elemento de proporcionalidad. Hay algunas normas que si se violan o se violentan o se pasan ciertos techos de gastos, bueno, generan, por supuesto, alguna penalización, alguna multa, pero esto es a todas luces desproporcionado y es un intento efectivamente de desestabilización constitucional que hace eco con lo que estamos viendo en México, porque ¿qué estamos viendo en México? Más allá de los abrazos que se ha dado el bellaco con Norma Piña, estamos viendo una elevación del costo por parte de la Suprema Corte de Justicia en la disputa política que tiene con el gobierno. Y esa elevación del costo está sustentada, como han explicado muy bien muchos juristas, algunos de ellos para nada ligados al gobierno o al oficialismo, que sería el caso de Diego Valadez, es absolutamente inconstitucional e improcedente. Son maniobras políticas hechas por instituciones y poderes del Estado en Colombia y en México para elevar el costo de la disputa política y, si pega el chicle, por supuesto, intentar un proceso destituyente, en este caso contra el presidente Petro. Gracias, Federico. Arturo Cano, ¿qué leer desde México de lo que pasa de Colombia y de otra o en otro enfoque? ¿Qué tanto estamos preparados en México ante estas eventualidades?
qué tantos riesgos hay a pesar de la enorme contundencia del triunfo electoral, del enorme poder que se tiene institucionalmente en todos los ámbitos de poder, pero ahí persiste el gusanito o el huevo de la serpiente, ahí sigue presente. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, desde el flanco derecho nunca abandonarán posibilidad alguna que tengan de golpear a un gobierno progresista. Hay numerosos ejemplos en nuestra América Latina. A propósito de lo que ocurre hoy en Colombia, yo recordaba mi viaje en 2009 a Honduras, cuando le dieron golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, y vestido, pues un clásico lawfare, esto de iba a haber elecciones, el presidente Zelaya propuso instalar una cuarta urna y entonces lo destituyen con una maniobra del Tribunal Superior de Justicia y la acusación es que Zelaya pretendía en el futuro ir contra los artículos pétreos de la Constitución. Uno de ellos planteaba, uno de esos llamados artículos pétreos planteaba la prohibición de la reelección. Le dan golpe de Estado a Zelaya, él regresa, se refugia en la Embajada de Brasil, pues todo este desenlace que termina con la llegada del Partido Nacional al poder, y lo primero que hace Lobo, el presidente que resulta electo después del golpe de Estado y del interinato de Micheletti, más conocido como Goriletti, lo primero que hace Lobo es reformar la Constitución y acabar con los artículos pétreos, ¿no? Entonces nada más era un pretexto que suelen emplear desde los factores de poder real en los países, cuando se trata de gobiernos que no son del signo que les conviene o que les gusta, y eso ocurre en Colombia. Digamos, la derecha es antidemocrática y en Colombia tendríamos que ser más precisos y decir la ultraderecha. Desde la llegada, o desde antes que llegara Petro a la presidencia y que asumiera, pues hay un coro mediático y presiones empresariales y de diversos sectores muy duros en contra de Petro. Esa es una cara de la moneda. La otra cara es que Petro ha hecho una presidencia débil por errores propios, por ejemplo, por la gran inestabilidad en su gabinete. Creo que ya va por el tercero. Al principio incorporó a muchas personas que no tenían experiencia de gobierno, duraron poco, fue haciendo cambios. Francia Márquez, la vicepresidenta, por presiones y amenazas, fue jugando un papel cada vez menos relevante, ¿no? Hace un par de meses me eché una incursión por allá, a la ciudad de Medellín, y uno, aunque vaya de paseo, pues tiene esta pulsión del oficio periodístico, de buscar periodistas amigos, escritores, escritoras, para conversar sobre cómo está la situación, y algunos de ellos en una mesa ahí en el barrio universitario, pues me hacían un resumen del gobierno de Petro, y me preguntaban sobre México, y entonces, después de escuchar lo que yo les contaba sobre México, decían, no, pues aquí no va a haber continuidad, no hay manera. Petro ha hecho un gobierno con muchos errores, y señalaban uno que a mí me parece fundamental, que se dedicó mucho tiempo a engancharse en guerrillas o batallas mediáticas, tuiteras. Por ejemplo, los días que yo ando por allá, me sorprendió ver la portada del principal periódico de Medellín con la foto de un sombrero, ¿no? Uh-huh. El debate era sobre el sombrero de Pizarro, ¿no? Uno de los fundadores del M19, la organización a la que perteneció el presidente Gustavo Petro, sobre si ese sombrero debía estar en un museo, no debía estar en un museo, o por qué estaba ahí. Y bueno, esa era la campaña de la derecha mediática ya, pero el presidente Petro se enganchaba en esa línea, ¿no? Entonces creo que hay, siempre que evaluamos a los gobiernos progresistas frente a coyunturas como esta que está ocurriendo en Colombia, solemos ver nada más la parte de la ofensiva de la derecha y no también otra porción de la que había que aprender, que son los errores del flanco progresista.
Híjole, Arturo Cano, pues ahora sí, ahí es toda una discusión acerca de los errores de la propia izquierda y el ataque de la derecha. Pero Teresa Rodríguez de la Vega, ¿cómo ves el escenario en Colombia y este ataque o esta pretensión de enjuiciamiento del presidente Petro por presunto rebase de topes de financiamiento en su campaña electoral, Teresa? Bueno, creo que es un guión que hemos estado viendo como en distintos lugares en América Latina y no solo, porque lo que sí podemos ya percibir y como plantear como una hipótesis muy plausible es que la derecha eh, puede perfectamente acomodarse y desacomodarse al rejuego de la democracia liberal, ¿no? Cuando la democracia liberal les acomoda para avanzar en los proyectos de avance de los intereses de las oligarquías, de los poderes económicos, perfectamente conviven con el rejuego democrático y cuando no, tienen otras opciones, ¿no? Y las opciones hay que llamarlas por su nombre, son golpismo, sean blando, duro o aguado, es golpismo, ¿no? Y lo que estamos viendo en Colombia, más allá de las cosas que podamos señalar del gobierno de Petro, sus límites y contradicciones, lo que estamos viendo en Colombia, como lo dijo el propio Gustavo Petro, es un intento de golpe de Estado, como ocurrió por la vía de la formalidad, de la aparente formalidad electoral en Bolivia, como intentaron hacerlo también en Guatemala y por otros cauces, como se ha intentado en Perú, como se logró hacer en Perú, como se logró hacer en Brasil, y como de una u otra manera también lo han intentado hacer en México. ¿Por qué en México no han podido a la escala de poner en cuestión el recambio en el Poder Ejecutivo? Uno, por lo abultado del apoyo popular de la Cuarta Transformación en la pasada elección, y sin embargo lo intentaron hacer por la vía de la famosa sobrerepresentación y lo siguen intentando por la vía del dique judicial a las reformas aprobadas por el Congreso electo en las urnas. Entonces, por un lado, sí, el apoyo popular, el tamaño de la victoria electoral, pero por otro lado, y en abono a lo que decía un poco Federico, de que todos estos procesos de golpe blando siempre acompañan la dupla, la mancuerna, poder judicial, poder mediático, creo que mucho la mañanera y la estrategia comunicativa directa de la presidencia de la República desde López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum ha abonado a que el poder mediático no impacte en la generación de estado de ánimo y de opinión pública que acompaña a estos procesos golpistas, ¿no? Creo que claro que es una lección para México, pero también es como un fenómeno muy interesante en términos de cuál es la relación de las fuerzas políticas y los posicionamientos ideológicos respecto a la democracia formal, porque abonando algo que ha dicho Alina Duarte en muchos espacios y que me hace mucho sentido, extrañamente la izquierda progresista la intentona golpista de la derecha y el alejamiento progresivo de la derecha del juego democrático, no solo en la región, sino también en Francia, veamos cómo le pusieron un dique a Mélenchon después del resultado electoral, esa estrategia golpista de la derecha y de desacomodo respecto a los juegos del recambio democrático, ha puesto a la izquierda a defender la democracia liberal, el rejuego de la democracia formal liberal como su principal bandera, lo cual no deja de ser paradójico toda vez que es el espectro ideológico desde el cual se supone se critican los límites de este rejuego democrático. Entonces, bueno, interesante que el presidente Petro llame a la movilización, interesante y también tensa la situación respecto en una experiencia gobernante en el que las Fuerzas Armadas llevan muy tiempo comandadas por una fuerza progresista, ¿no? Entonces ahí veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, hay que estar bien atentos y atentas, creo. Bien, gracias, Teresa. Federico Bonazo, dentro del esquema de los cambios que se plantean en nuestro país profundos, pues está el de combatir la inseguridad pública, que es un problema grave y generalizado en buena parte del país, pues. Federico, se presentó la estrategia de seguridad, se plantean trazos compartidos con la política desarrollada por el presidente López Obrador, ir a las causas, incrementar, mejorar incluso las ayudas sociales para tratar de quitar la base social a estos grupos delictivos, y se pone el acento en la inteligencia y en la coordinación
de las diversas instancias gubernamentales, con Omar García Harfuch como el principal personaje. Acabo de hacer una entrevista a Carlos Pérez Ricard, quien dice, le he preguntado si será entonces el superfuncionario, el supersecretario de este sexenio, y dice que sí. ¿Qué opinas de la estrategia y de lo que puede desarrollar García Harfuch, Federico? Estamos todavía en un terreno mucho más especulativo que concreto, que pueda arrojarnos alguna idea de cuáles van a ser los resultados de esta estrategia. Decía algo el ministro Saldívar en una entrevista, ayer creo hoy, ayer. Y claro, la estrategia se comunica en sus grandes 4 puntos que tú ya los mencionaste. Habría que agregar a lo que tú ya mencionaste, Julio: coordinación, inteligencia, atención a causas, el hecho de que la Sedena pase, de que la Guardia Nacional pase a Sedena. Pero claro, esta comunicación de 4 ejes que suenan un poco, pueden sonar bien, pero suenan un poco vagos a una población que vive un estrés social producto de la actividad criminal enorme. ¿Dónde está allí? ¿Dónde están los resultados que estamos esperando? ¿Cómo vienen? ¿Cómo se van a producir? Bueno, tampoco se puede comunicar la minucia de esa estrategia o ya la táctica de esa estrategia, decía el exministro Saldívar, porque también no se le quiere revelar al enemigo delincuencial cómo se van a efectuar esos pasos ya concretos sobre el territorio, sobre el terreno. Habrá que verlo, ¿no? Hay un ajuste en la narrativa que a mí me gustaría destacar. Claudia ya no está hablando de abrazos no balazos. Si bien la presidenta menciona que no se va a volver a la guerra contra el narco que existía con Calderón, y hace una disección hoy en la mañanera bastante inteligente, precisa, un buen resumen de por qué no, de por qué esa estrategia falla y lleva al desastre, y no hay ninguna prueba de que la lógica de la guerra pueda ponerle un alto al problema. Ya no usa el abrazos en vez de balazos, ¿no? Y ahí yo imagino que están intentando regenerar narrativamente pues cierta cuota de expectativa o de esperanza de la población en que este problema se vaya a resolver, o de visos de empezar a encaminarse hacia la resolución. Mal empieza el sexenio, no es imputable esto ya a la nueva administración, en el sentido de que, bueno, apenas a horas de haber iniciado el nuevo gobierno vimos lo sucedido en Chiapas, donde nuevamente, y con una justificación absolutamente inverosímil, las fuerzas de seguridad asesinan a 6 personas inocentes porque mucho antes de averiguar quiénes eran, disparan. ¿Y cómo se va a cambiar ese DNA militar? ¿Cómo se va a lograr realmente una pedagogía de derechos humanos en las fuerzas de seguridad, en la Guardia Nacional? Tienen que ser procesos que acompañen este combate, y tiene que haber una respuesta un poquito más urgente, o un poquito mucho más urgente, en territorios concretos. Hemos visto las visitas ya de las autoridades de la Sedena a Culiacán, hemos visto el reforzamiento en Guerrero, lo que ha ocurrido allí. Bueno, es una muestra no tanto de la provocación, de capacidad provocadora o de reto al Estado que tiene el crimen organizado, sino también de la facilidad con la que opera el crimen organizado en tantas partes de nuestro territorio. No digo nada nuevo, por supuesto. Únicamente lo que pensamos algunos es cómo va a hacer para dar señales mucho más concretas sin violar los derechos humanos, que es algo muy importante que ya ha destacado, lo destacó hoy en la mañanera, y me parece que es algo fundamental, porque es toda la crítica que viene también por izquierda, que el gobierno, en su necesidad de atacar este problema, no se exceda en la fuerza y no caiga en la tentación de la tortura a la hora de hacer inteligencia, de la violación de derechos humanos a la hora de que la Guardia Nacional sea el primer respondente y sea parte del Ministerio Público que en el in situ ataca judicialmente ya el problema. En fin, hay demasiados desafíos de magnitud demasiado grande como para animarse a ser muy optimistas en este territorio. De todas maneras, veremos otra cosa interesante que tú mencionabas en tu película, en tu pregunta, Julio. También película. Película. Si Batman, si García Harfuch va a ser efectivamente el hombre fuerte de la seguridad en el sexenio, qué rol van a jugar también las Fuerzas Armadas, con un Trevilla que parecería un poquito menos, al menos en los gestos que le vimos cuando interactuó con la presidenta, cuando ella se manifestó ante las Fuerzas Armadas en actividad pasada. Tiene al menos, veremos, porque no lo conocemos
cuál será su desempeño. Jugaría un poco para darle cabida a Harfuch como protagonista de la estrategia de seguridad. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, ¿qué pensar sobre esta estrategia de seguridad? Pareciera que García Harfuch se va a convertir en el coordinador de los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, y en la plática que tenía con Pérez Ricard, él decía que también debe ingresar las fiscalías. La Fiscalía General de la República tendría que entrar a ese esfuerzo mancomunado y que desde luego también se tiene que coordinar drásticamente a las instancias estatales. ¿Qué opinas de la estrategia de seguridad anunciada y del papel de superfuncionario que puede llegar a tener García Harfuch, Arturo? Pues el primer gran logro de Omar García Harfuch sería, a la luz de la prestación de esa estrategia y de sus componentes, que lograra que el sector militar, que es muy dado a entender con dureza el peso de las jerarquías, hiciese caso de uno que no es parte de sus filas, que no es parte de los suyos. Entonces, si ese paso se logra dar, merced la orden de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tendríamos un primer avance. Creo que es pronto para hacer una evaluación completa y habría que conocer más detalles de esta estrategia de seguridad. Conocemos las líneas muy gruesas apenas y es una estrategia que tiene lógica interna, que parece, que está pensada no solamente para retomar elementos de la seguida por el presidente López Obrador, sino poner énfasis en otros, y tendrá los problemas que han tenido otras fórmulas que se han ensayado. Por ejemplo, cuando se habla de la coordinación entre distintas instancias, fuerzas y niveles de gobierno, pues sí, es deseable, pero en la realidad lo que ocurre es que hay una gran desconfianza entre las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, durante el sexenio de Calderón era proverbial la desconfianza del ejército hacia la marina y viceversa. En el sexenio que acaba de concluir, el del presidente López Obrador, al menos un par de ocasiones conversé con personas que participaban en las mesas de seguridad en estados, en regiones difíciles del país, y lo que me contaban es que en esas reuniones nadie soltaba la información real, porque tenían desconfianzas, el ejército de la marina, viceversa, el ejército y la marina de la policía estatal, todos de la policía ministerial, y todos, incluyendo los ministeriales, de las policías municipales, el escalón más bajo y el más fácilmente capturable por el crimen organizado. Entonces, creo que vencer esas resistencias va a ser muy, muy complicado, porque depende de poder construir confianza. Hay, para García Harfuch, para la presidenta, en el tema de seguridad, dado que está comenzando el periodo de gobierno de la presidenta, pues un periodo de gracia, pero creo que tendrá que mostrar algunos resultados de una manera más o menos pronta, para que esta sensación o esta situación de dolor y de terror que se vive en algunas regiones del país, pues se comience a transformar. No sé si sea suficiente una foto o un video de el titular de la defensa y el secretario de seguridad caminando por una calle de clase media de Culiacán, pero al menos está haciendo una respuesta, supongo yo, en el escenario de esta sensación de abandono que tenían los culichis, sobre todo después de declaraciones de un general que dice, no, pues que se solucione la situación de inseguridad, que dijo
el general Francisco Jesús Leana, Sí. que dependía de que los criminales se pusieran de acuerdo o terminaran sus rencillas, terminaran sus diferencias, de eso dependía la seguridad pública de la entidad. Entonces, bueno, es un mensaje en sentido contrario, aunque algunos lo pueden criticar porque pueden decir, no, nada más fueron a tomarse la foto y además a una colonia y clase mediera. Era la colonia Popis de Culiacán hace muchos años. Sí, hace muchos años, Las Quintas. Yo me acuerdo que hace unos 30 años que fui por primera vez reporteando a Culiacán, los colegas de allá le hacían a uno el narcotour, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno de los paseos era por la colonia de Las Quintas, donde le decían a uno, mira, esa es la casa del Mayo, y esa es la de fulano, y esa es la de Perengano. Sí, 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 claro, así es. Gracias, Arturo. Sobre este mismo tema, Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de la estrategia de seguridad anunciada, del papel del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana? Perspectivas en todo esto, Teresa. Yo escucho y leo a Pérez Ricard y sí pienso que en esto, no así en otros temas como el de la reforma al Poder Judicial, sí estamos oyendo una voz que empata con la voz oficial, con el proyecto de Claudia Sheinbaum y en este caso de Omar García Harfuch. Pérez Ricard tuiteaba ayer y hoy lo dijo también acá contigo, Julio, que había como un cambio, una especie de cambio de énfasis. No es que se fuera a abandonar el campo de la atención a las causas, sino que en esta dupla causas-seguridad iban a poner el énfasis en la seguridad, ¿no? Ya no se iba a poner solo el énfasis en las causas, que creo que es lo que está detrás de la idea de abrazos no balazos, ¿no? No era una idea de abrazo a papacho, sino era una idea de atendamos las condiciones que generan la violencia, y se nos anuncia que se va a cambiar el énfasis, se va a poner el acento en la seguridad entendida, y eso me parece que fue muy transparente en cómo Pérez Ricard lo dijo hoy contigo, entendida en un ánimo de que hay que extender y verticalizar, ¿no? La estrategia de seguridad, extensión territorial y garantía de verticalidad que evite en la medida de lo posible que las capas territoriales se infiltren por el crimen organizado. Por supuesto que me anima que la presidenta presente permanentemente esto, deslindándose de la narrativa de la guerra contra el narco, diciendo que cuando ella dice guerra no, es porque la guerra, lo dijo textualmente hoy, da permiso para matar y de ninguna manera se está abriendo paso a un escenario así, y sin embargo coincido con la preocupación de Federico en el sentido de que es un desafío todavía pendiente cambiar el DNA en el que la sobrepresencia de fuerzas altamente armadas en amplios sectores del territorio genera situaciones, un caldo de cultivo para el abuso de las fuerzas armadas, no solo en la cultura de tirar a matar que vimos tristemente expresada tan solo un día después de la toma de protesta con el caso de los migrantes y las personas migrantes en Chiapas, sino también en otras situaciones, como el video que se viralizó de la Guardia Nacional atropellando a unos motociclistas Sí, tan solo el día de ayer. Esto no se cambia por decreto, y esto es un producto de la presencia generalizada de fuerzas altamente armadas como primeros respondientes en territorio, ¿no? Y creo que pues todavía es un desafío cambiar ese DNA y por lo tanto hacer realidad de que no se está apostando por un permiso tácito simbólico de tirar a matar. Diría que está por verse, efectivamente García Harfuch y Claudia Sheinbaum vienen ahorita con una muy buena credencial, que son los resultados que presentaron en la Ciudad de México, ¿no? En donde efectivamente los delitos de alto impacto se redujeron diametralmente por encima de muchos otros lugares en el país, mientras que en otros lugares incluso se agravaron. Y sin embargo creo que tenemos que tener en cuenta que eso también tiene que ver con la división del trabajo del crimen organizado, en el que la Ciudad de México no es un nodo importante en lo que sí estamos viendo en enfrentamientos como en Sinaloa o como lo que puede estar pasando en Guerrero y los procesos de descomposición ya de muy larga
data, ¿no? Entonces aquí por supuesto que impactará el momento en el que empecemos a evaluar los resultados, pero creo que aun cuando ahora Pérez Ricard, y reitero que ahí sí veo cierta voz de oficialismo en su análisis y en su balance, cuando Pérez Ricard nos dice esto va a funcionar, cuando Claudia Sheinbaum nos dice esto va a funcionar, yo espero que se esté pensando en que el balance de los resultados no solo son las cifras de la disminución, sino también que va a haber un balance ético y principista respecto, sí, pero ¿a qué costo, no? Ojalá no sea el costo en el que la narrativa se vuelva una exaltación permanente del superpolicía, porque no queremos vivir en una sociedad en la que nos guste el Estado policíaco, ¿no? No queremos vivir en ciudad gótica, pues, ¿no? En donde toda la seguridad y la paz se garantice por la vía de la estrategia policíaca. Y tampoco queremos vivir en una sociedad sobrevigilada. Entendemos el golpe de realidad que lleva a que vivamos en una sociedad con fuerte presencia policíaca en el estado en el que están las cosas, pero no puede ser el horizonte deseable y ojalá que eso también pese en el balance de resultados. Gracias, Teresa. Realmente coincido en que es importante el que no se nos vayan a presentar solamente hojas de resultados prácticos y concretos estadísticos, de los que por otra parte hemos estado bastante inmersos a lo largo de la historia de las declaraciones oficiales, estadísticas, datos, números que con frecuencia no responden exactamente a la realidad que se vive de a pie abajo en la cotidianidad y que haya ese respeto a lo ético, a lo principista, pero bueno, iremos viendo, Teresa. Gracias. Federico Bonazo, otro tema pues que está en curso es el de la reforma judicial, y ayer se produjo una escena, no digo que era impensable, pero parecía poco fácil de alcanzar, que es el hecho de que durante algunos minutos, dicen que tal vez media hora, estuvieron sentados platicando, dialogando, la ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, el coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, y el senador de Morena, Ignacio Mier, acompañada la ministra Piña por su asesora o funcionaria en la Corte, Natalia Reyes Heroles. Pero, según lo que dijo Fernández Noroña, hubo un acuerdo de mantener vías de diálogo aún en las peores circunstancias. Luego dijo el propio Fernández Noroña que no se cedería ni un milímetro en la postura de Morena y sus aliados. Pero en fin, cierto diálogo, esperanza, ilusión, espejismo. ¿Qué te parece, Federico? Noroña plantea primero que se va a rescatar el diálogo, pero después se lo dice a la locomotora que viene enfrente y dice que él no se va a mover. O sea, que es un choque de trenes y que ellos no se van a mover. Bueno, porque además, Federico, hubo reacciones de parte de segmentos duros de la 4T que dijeron esto es una traición, no se debe dar ningún tipo de concesión ni de diálogo. Los ultras de los dos lados están enojados, ¿no? ¿Qué querrán esos ultras? Que metan presa a Piña de una vez, ¿no? Sí, Federico. No se puede meter presa a la presidenta de la Suprema Corte. Es verdad que a la vez creo que la presidenta de la Suprema Corte no puede estar maniobrando con semejante indolencia y usando facciosamente a la Suprema Corte. Pues es un poco lo que dijimos al principio. Yo creo que la derecha mexicana llegó tarde a la posverdad. No le está resultando como instrumento narrativo, como comunicacional a la derecha, e incluyo en la derecha mexicana, por supuesto, a la ministra Piña, defensora de un estado de las cosas que no ha escatimado en maniobra tras otra de autodeslegitimación, es decir, desde las reuniones con Alito hasta la aceptación de apelaciones y inicios de investigación de la Suprema Corte de supuestas violaciones a los procesos legislativos. En fin, no ha escatimado en usar cualquier tipo de subterfugio legal, todos estos subterfugios en general desarmados no por el que habla, sino por personas que conocen el caso. Mencionábamos a Diego Valadez como ejemplo de un partidario de cierta ecuanimidad jurídica mucho más ligado al centro o a la oposición que a la misma 4T, que está diciendo, por favor, basta de posverdad, basta de estar mortificando a la sociedad y causando confusión. Esta estrategia política no le ha dado resultados a la oposición, pero, y incluyo por supuesto a Norma Piña en el bando de la oposición, pero parece no verlo, es decir,
no hay visos, salvo esta reunión quizás, pero también lo habíamos visto cuando le dio la mano a Claudia en la ceremonia en el Congreso y cuando le sonrió a la presidenta en el momento en que le ponían la banda presidencial, pero son gestos que parecen para una foto, pero que no han mostrado por ahora ninguna voluntad por parte de la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de moderar lo que es una avanzada de orden político ya descarado y que, como decíamos, ofende a las instituciones que dicen defender. Es decir, que hay un uso faccioso de las instituciones. Si ha habido una agresión a la separación de poderes, si ha habido una sobreatribución de funciones, esta ha sido por parte del Poder Judicial. Mucho más que de un ejecutivo, como fue López Obrador, que en general acató todas las disposiciones de ese Poder Judicial, al que, por supuesto, señaló como enemigo político. No sabemos cuál es el fin de esto. ¿Cuál es la última movida de la Suprema Corte de Norma Piña? ¿Es efectivamente apoyar en estos 8 ministros el elevar esto a una crisis constitucional? ¿Realmente hay ahí ya como un talante de rencor que excede incluso a lo político? Es decir, ¿qué quiere este Poder Judicial? ¿Generar una crisis constitucional donde no haya una instancia que pueda dirimir las disputas entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial y esto obligue, por ejemplo, al Poder Legislativo a iniciar un juicio de político que generaría, por supuesto, sería abono para la narrativa del autoritarismo de la 4T, que es una apuesta únicamente de disputa discursiva? No sabemos los ciudadanos cuál es el fin de esto. El gesto de ayer nos gusta, sí, pero no nos convence, al menos a mí no me convence como señal de que Norma Piña haya finalmente decidido moderar la virulencia con la que está agrediendo a las instituciones, a la sociedad y a toda posible acuerdo y serenidad institucional, ¿no? Bien, gracias, Federico. Arturo Cano, ¿qué opinas de este gesto que podría quedar en lo anecdótico o podría abrir un camino para ciertos diálogos y ciertas concesiones o sesiones mínimas, desde mi punto de vista, de un poder judicial y de una Norma Piña, que tienen perdida la batalla en lo mediático, jurídico, político y social, pero que podrían todavía buscar cierta salida decorosa y a la vez la postura gubernamental y legislativa del Poder Legislativo, pues evitar que haya esas consecuencias que esperan algunos opositores a la 4T así llamada, en el sentido de que esto escale hacia instancias internacionales, medios internacionales y eventualmente incluso en trastornos económicos, financieros o de paridades cambiarias. ¿Cómo ves eso? ¿Habrá espacio para el diálogo? El propio Fernández Noroña, ayer en una entrevista en el diario La Razón, dijo: somos 2 carros que vamos de frente, nosotros llevamos un tráiler y ellos un Volkswagen, alguien tiene que quitarse y no vamos a ser nosotros. En fin, tu opinión, Arturo. Sí, pero pueden cuidar el bochito para que Sí. todos en el bochito no solo salgan ilesos, sino también se lleven algo los que se vayan a ir. Hay, por ejemplo, en el caso de los ministros y los magistrados, los altos niveles del Poder Judicial, han expresado su solidaridad con los trabajadores, con sus derechos laborales. Me refiero a los trabajadores de base del Poder Judicial. Y efectivamente hay algunos elementos en la reforma constitucional, no tenían por qué estar ahí, que dejan en duda algunos de los derechos adquiridos por los trabajadores. La presidenta Sheinbaum ha dicho que están garantizados esos derechos, pero el caso es que eso no lo han visto expresados en un compromiso en la letra de la ley. Se supone que quedará en las leyes reglamentarias. Hay muchísimos aspectos que tiene que podría negociar incluso en las condiciones de debilidad la actual Suprema Corte si el interés fuera salvar lo perdido, de lo perdido lo que aparezca después de esta derrota política de la cual en buena medida ellos mismos, bajo la conducción de la ministra Norma Piña, son responsables. Hay, por otro lado, errores legislativos o lagunas o fallas en la reforma por prisa o porque no la revisaron,
pues como esto, que a mí no me parece que sea un asunto menor, que en 2 artículos constitucionales haya una contradicción. En el recientemente aprobado se diga que la presidencia de la Corte durará 2 años, y en un artículo que no se modificó se establezca que durará 4 años. Esta pifia legislativa tiene que ser corregida por la vía de otra reforma que tiene que ser aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en la mayoría de los congresos locales, ¿no? Y como estos asuntos, hay otros que incluso pueden ya afectar a sectores de la sociedad por esta crisis que ya se está viviendo entre el Poder Judicial y el Legislativo, que me contaba el otro día alguien del Poder Judicial, decía, un efecto no buscado, quizá indeseado de la reforma, es que hay autoridades del gobierno que están decidiendo ya en este momento desacatar órdenes judiciales, sin decirlo, pero con la idea de que, pues este juez ya se va, ¿cuándo me va a castigar? ¿No? Por incumplir, digamos, bueno, cualquier orden de tipo administrativo o del que sea. Entonces, son cosas que más allá del debate que es muy encendido, de lo que ha señalado bien Federico sobre la torpeza en el manejo de esta situación del Poder Judicial, y la jugada de la Corte de dar, de hacer malabares con los amparos que llegan y que conceden, o los recursos que admiten, pues lo que yo veo simplemente es una necesidad de tratar de elevarle el costo político a la presidenta, a la 4T, de esta reforma, pero llegan ya demasiado tarde esos juegos. Para un sector del morenismo, incluso legisladores en ese flanco, esa reunión que en condiciones normales sería, si lo dijera uno a la manera de un viejo priista, diría, pues el diálogo entre poderes es consustancial a la democracia. Hay quienes ven ahí en esa reunión moros con tranchetes, una suerte de traición. Ya casi se imaginaban a Noroña gritando, es un honor estar con Piña hoy, o algo así. Creo. Así es, Arturo. Gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas pues de ese gesto, de esa imagen, de esa posibilidad de cierta apertura al diálogo? Y no dejo de pedirte alguna opinión sobre esas la rebelión de los extremos, de los ultras, que unos critican abiertamente el que se haya dado esa reunión y otros por otro lado. En fin, Teresa, por favor. Creo que un elemento adicional para este balance tiene que ver la declaración de la presidenta en la mañanera de hoy de que no estaba enterada. Creo que no es poca cosa, no solo porque señala una cosa que tú muy bien apuntas en tu columna de hoy, Julio, respecto a los equilibrios entre la presidencia de la República y los operadores de Morena en el Senado, y en el Poder Legislativo en general, también en la de diputados, y los juegos del partido gobernante en el Congreso, y cómo eso convive con la presidencia de la República, sino porque venimos de... Norma Piña es un personaje muy nocivo de la política nacional hoy día, muy nocivo. Entonces, ¿de dónde venimos? No solo venimos de la reunión famosa con Alito, sino de la articulación muy coordinada de esfuerzos entre la Corte, presidida por Norma Piña, y el bloque opositor, por ejemplo, toda la coordinación de esfuerzos con Lorenzo Córdoba, con Aguilar Camín, con el propio Claudio X González, en el que además tiene una figura muy importante, Reyes Heroles padre, ¿no? A mí me extraña que toda esta gente que hace análisis político de la apellidología y que todo el tiempo está señalando que Lenia Batres es hermana de Martí Batres, no señale el personaje Reyes Heroles, el apellido Reyes Heroles, como una pieza muy importante en la articulación del bloque opositor y su actuación facciosa desde el Poder Judicial. Y de cara a esa historia de la que venimos, de esta actuación facciosa, no se ve bien una reunión inaudible entre Noroña, Adán Augusto, Norma Piña y Reyes Heroles. No se ve bien, no se ve bien
que en el momento en el que estamos no se transparenten al máximo los procesos de negociación o de pacto político que Noroña llama acuerdos de transición, ¿no? Y no se ve bien porque hay afrentas y agravios contra el propio proceso de sucesión democrática en la que, reitero, la actuación de Norma Piña ha sido no solo facciosa, sino peculiarmente nociva para el recambio normal democrático en el país, ¿no? Más allá de los cambios de timón, un Noroña que un día nos dice, declara muy estilo noroñil, ¿no? Que Norma Piña le mandó una carta insolente y se pregunta en qué escuela de derecho estudiaron, ¿no? Al otro día la recibe diciendo, es un honor, y no se le veía tan sarcástico, ¿no? Es un honor, y aplaudiéndole en el acto solemne, y al día siguiente, con la metáfora esta del tráiler y el bocho, vuelve a reafirmar que la ruta está como aclarada. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que exigir que la relación de poderes se vele por la transparencia y se despeje cualquier duda de que hay una posibilidad de negociación inaudible con un poder y con unos representantes del Poder Judicial que, reitero, han puesto en entredicho el equilibrio y la normalidad en el recambio democrático en el país. Bien, Teresa, gracias. Son las 2:47 p.m. Les pido que aborden el tema que deseen antes de que nos consuma el tiempo de los varios temas que tenemos por ahí pendientes. Federico Bonazo, es algo así como un postrecito extendido, un postrecito largo. Lo que desees agregar, por favor, Federico. Vaya, me tomaste por sorpresa. Pensé que teníamos tiempo de rápido revisar un tema antes del postrecito. No, analiza el tema con amplitud, es decir, nos quedan 4 minutos. Correcto. Minutos cada quien, sí. Sí, no, me interesaba mucho saber lo que iban a decir Tere y Arturo también en el tema de Arcos, de Alejandro Arcos, de lo que está pasando en Chilpancingo, en esa disputa del territorio entre ardillos y los tlacos. Señales a los gobiernos que arrancan de parte del crimen organizado, funcionarios que no tienen de otra que asumir la función dialogando, no se sabe nunca en qué términos, con ese mismo crimen organizado. Es como inevitable esta investigación policial que veremos qué tanto conoceremos de ella, que empieza a revelarnos que Alejandro Arcos deja la custodia y se va a una reunión. Este patrón donde funcionarios, alcaldes se reúnen o se ven forzados a reunirse con un crimen organizado que, no sé, ya vuela una mosca y les cortan la cabeza. Es decir, señal política, señal territorial de la disputa de los... Me inquieta como el mayúsculo problema que significa para esta nueva administración que empieza a intentar controlar, poner freno, ver cómo resuelve un problema tan enraizado que manda sus señales de alarma a la sociedad en cuanto que tiende a crecer más que a disminuir. ¿Cómo se puede, sin cierta colaboración también con los Estados Unidos o cambios de las políticas de Estados Unidos con respecto no solo a la exportación de armas, sino al papel de la misma DEA, a la concepción de la guerra declarada contra las drogas, que lleva décadas de no funcionar y es solo una excusa injerencista en nuestros territorios latinoamericanos? En fin, problema que inmiscuye lo geopolítico con lo local. Ya hay toda una cultura también narco, la participación narco en la economía como una fuerza que tiene un peso enorme en el Producto Interno Bruto. En fin, ¿cómo enfrentar esta situación? Más allá de la macabra anécdota de Chilpancingo, que es un episodio más de un terrorismo, ¿no? También en la comunicación del narco hacia el resto de la sociedad. ¿Cómo enfrentar este problema? ¿No? Habrá que leer ahí Pérez Ricard, el multicitado en este episodio de esta mesa de los miércoles, el estimadísimo Carlos Pérez Ricard, y otros que se dedican a estos temas. Plantean muy bien los problemas y los pilares conceptuales de cómo abordar estos problemas, pero no se ve que haya demasiado ejercicio de propuesta de soluciones, ¿no? Por una discusión académica, una discusión política y una acción de gestión pública
que parece estar enfrentando un problema que la sobrepasa, que tiene muy pocos visos, incluso conceptuales, de cómo puede ser solucionado. Bien, gracias. Antes de que se vaya la audiencia, después de que ustedes no estén aquí porque son las estrellas de esta mesa, déjenme invitar a la audiencia para que nos acompañe. Terminando esta mesa, vamos a tener una entrevista muy especial con Israel Pichardo. Él es doctor en ciencias biomédicas, jefe de investigación de la compañía Legacy Life Labs y es un divulgador interesado en la reversión de los efectos del envejecimiento y la medicina preventiva. Le pedí que hablara con nosotros acerca de lo que implica este Premio Nobel de Medicina y los microARN. Es un tema interesante y va a ser un tema que creo que vale la pena ir metiéndonos también en estos asuntos de salud, de medicina, antienvejecimiento, medicina molecular, de todo ello. Así es que con Israel Pichardo después de esta mesa y pediré a un acompañante que conoce bien de estos temas para que lleve la conversación. Yo estaré ahí presente, pero para que haya una explicación más puntual de lo que implican estos temas interesantes. Bueno, vamos, Arturo Cano, tema que quieras, 3, 4 minutitos, es un postre extendido, postre largo, Arturo. Sí. Pues las encuestas dicen, Julio, Teresa, Federico, que la principal demanda ciudadana hacia la presidenta Claudia Sheinbaum es la seguridad, ¿no? Está por encima de otras preocupaciones nacionales y el tamaño del reto no podía haber sido más exhibido con más claridad con lo que ha ocurrido en estos días, lo que está pasando en la frontera sur, por supuesto Culiacán y sus alrededores, porque no solamente es la ciudad de Culiacán, ¿no? El control de la carretera Mazatlán-Culiacán por el crimen organizado, donde le pueden quitar tranquilamente sus camionetas a 2 presidentes municipales de poblaciones importantes. El secretario de Seguridad y el titular de la Defensa pueden visitar Culiacán y mientras ellos están ahí matan a 11 personas. Y al mismo tiempo, en Guerrero vemos el caso que ya reseñaba Federico, sumado a ingredientes. Tú preguntabas en alguna mesa, narcopolítica, ¿qué es eso? ¿Se come? ¿Existe? ¿Dónde está? ¿Y qué pasa con eso en Guerrero? Mientras vemos el horror en Chilpancingo, vemos que en Iguala están nombrando como funcionarios del ayuntamiento a personajes que estuvieron en el gobierno de José Luis Abarca. Sí. Como contralor, por ejemplo, al hermano de Felipe Flores, que era el jefe de la policía municipal de Iguala cuando desaparecieron a los muchachos. Y al mismo tiempo vinculan a proceso a Mario Figueroa, que se llama igual que su padre. El padre acababa de salir de la presidencia municipal de Taxco, después de gobernar 3 años. Creo que ese personaje es un buen ejemplo de cómo los intereses criminales, o por lo menos las ligas sospechosas de personajes que llegan a cargos importantes, pues pasan a un segundo plano para los partidos en su afán de ganar elecciones. Este personaje, Figueroa, por ejemplo, fue candidato de Nueva Alianza en 2018, no llegó al cargo. Buscó ser candidato por Morena, después lo rebotaron y entonces se conformó con Fuerza por México y ganó la presidencia municipal. Algunos decían en aquel año del 21 que ganó por el apoyo del grupo criminal dominante en esa zona, que es la familia michoacana. Y el día de hoy o ayer acaba de ser vinculado a proceso su hijo del mismo nombre por desaparición de personas. Esos ingredientes pues muestran la complejidad y la profundidad de la descomposición en el estado de Guerrero. Al principio del sexenio del presidente López Obrador, un funcionario un alto funcionario del gobierno federal me dijo, cuando conversamos un poco sobre la situación de Guerrero, me dijo: Guerrero es territorio perdido. Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, por favor, postrecito extendido, varios minutitos, no es así de instantáneo. Teresa, lo que quieras, por favor.
Pues haberme hecho un postre doble, bueno, un poco haciendo eco al tema que traen ahora Arturo y Federico. No mucho más que agregar, tal vez que hoy Raúl Romero reposteó un artículo que escribió en La Jornada en 2022 en el que creo que explica muy bien qué está pasando en Guerrero, y no solo en Guerrero, sino en todos esos territorios de la geografía nacional en donde podemos hablar plenamente pues entre el narcoestado y el estado criminal, ¿no? Esta mancuerna que se da entre sí crimen organizado, pero también extractivismo y también fuerzas del Estado, ¿no? Y donde nos recuerdan que, por ejemplo, este grupo Los Ardillos no solo opera el narcotráfico en la región, sino también importantes intereses extractivistas en el sector minero y forestal, ¿no? Entonces, no por nada la violencia política preelectoral en el que 39 personas fueron asesinadas que podían contender 39 candidatos y candidatas, pues se concentraron sobre todo en Guerrero, en Michoacán y en Chiapas, ¿no? Lugares enteros en donde el devenir político está profundamente dictado por los vaivenes del crimen organizado en su mancuerna con el extractivismo y en su mancuerna con las fuerzas estatales, ¿no? Eso es lo que permitió a Ayotzinapa y eso es lo que permitió que estemos hoy escandalizados por el caso del alcalde de Chilpancingo. Y otro, entonces léanlo, lo acaba de repostear Raúl Romero, me parece muy esclarecedor. Y el otro postre absolutamente amargo, pues hago eco de lo que la fracción parlamentaria del PT en Oaxaca dijo hoy en voz de una diputada, en términos de que no podemos decir que llegamos todas, si no aparece con vida Sandra Estefana Domínguez Martínez, esta defensora de derechos humanos, abogada y activista, que fue una de las más importantes voces que denunció esta red de funcionarios que ejercían violencia y acoso digital contra mujeres mijes en Oaxaca, ¿no? Entonces, bueno, hagamos votos y exijamos la presentación inmediata con vida y el deslinde de responsabilidades en la desaparición forzada de Sandra Estefana Domínguez Martínez, porque si no aparece, pues no es verdad que lleguemos todas. Así es, Teresa, pues muchas gracias. Gracias a quienes han estado en esta mesa. Gracias, Arturo. Oye, Teresa, que por cierto leí algunos tweets tuyos muy pues críticos, sobre todo en este espacio de lo que sucedió con este atropellamiento de unos jóvenes en el Estado de México por parte de la Guardia Nacional, y pues hay mucho que platicar en nuestras próximas intervenciones, Teresa. Sí, sin duda, a eso un poco me intentaba referir con que no podemos exigir resultados efectistas en el tema de seguridad. Salvadas las diferencias, salvadas, lo digo, lo remarco y lo grito, salvadas las diferencias, hoy El Salvador es un país bastante seguro y no es allá donde nos queremos dirigir. Gracias, Arturo Cano, gracias por todo. Muchas gracias, Julio, Federico, Teresa, un gusto verlos como siempre. Federico Bonazo, muchas gracias. Veo por ahí está una guitarra, además ya no está la batería. Estamos en la parte de grabar guitarras del disco del Juguete Rabioso, Julio. Yo soy el agradecido que me invites al espacio a compartir con unos cracks como Arturo y Tere. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Hasta pronto, hasta luego.